Bienvenidos todos a la doctrina de la salvación, soteriología, clase número 2. Hemos visto un repaso, vamos a ver un repaso de lo que tuvimos en la clase número 1. Y vemos que el proceso de la salvación, entendiendo este concepto. ¿Cómo se produce la salvación? La salvación es una conversión, perspectiva humana y un nuevo nacimiento, perspectiva divina. Sucede en el momento que el pecador, bajo la convicción del Espíritu Santo, se arrepiente de sus pecados y pone su fe en el Señor Jesucristo. En este momento, el pecador se convierte a Cristo y nace de nuevo. Esto sucede instantáneo. Por eso vemos que en este proceso de la salvación podemos deducir que Dios hace su obra perfecta en cada individuo. Recordemos que estos elementos se entrelazan y suceden de inmediato uno tras otro. Por eso tomemos en cuenta lo siguiente. La base, ¿cuál es? Dios me ama. El pecado me separa de Dios. Soy pecador. La respuesta es el sacrificio de Cristo en la cruz. Por lo tanto, yo debo conocer la existencia de Dios, reconocer la existencia del pecado y reconocerme pecador. Querer cambiar, reconocer y expresar mi necesidad de Dios. Reconocer y expresar mi necesidad de salvación. Arrepentirme. Y al ser salvo sucede esto: mi pecado es lavado por la sangre de Jesucristo. Soy justificado, soy regenerado, tengo paz con Dios, el Espíritu Santo me sella, mi relación con Dios inicia y siento necesidad de crecer en la fe, aprendiendo de Él. ¿Mediante qué? Mediante la lectura, del estudio de la palabra. Por eso tenemos que tener muy en cuenta todas estas pautas que hay acerca de la salvación. La salvación es para todo quien la acepte. Es posible tener seguridad de la salvación mediante el testimonio de la palabra de Dios, el testimonio del Espíritu Santo y el testimonio de una vida transformada. Es decir, un cambio de vida. Esto lo hace cristiano y proporciona confirmación. Se confirma la salvación en esta persona. Usted no es un cristiano si nunca ha abdicado, o sea, cedido el trono de su vida, su voluntad a Cristo. Recuerda que la salvación es un don de Dios y como tal debes cuidarlo. Dejad de hacer el mal, aprendan a hacer el bien. Es una frase encontrada en el libro de Isaías. Esta frase es perfecta para recordarnos la novedad de vida que tenemos en Cristo. La vida cristiana se vive día a día. Por eso todos los alumnos, todos los que están conectados, oyendo esta enseñanza, estamos teniendo las bases necesarias para poder llevar esta buena nueva de salvación, tener claro todos los principios, todos los fundamentos que hay para poder llevar esta palabra con unción, poder y gloria. La santidad se desarrolla con cada paso que tomemos y la salvación se cuida y vive responsablemente. Bueno, vamos en este tiempo a entrar en algo muy, pero muy importante. ¿Cuál es el papel del Espíritu Santo
en nuestras vidas en la actualidad. De todos los dones dados por Dios a la humanidad, no hay uno más grande que la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu tiene muchas funciones y actividades. Primero, pongan mucha atención, tomen apuntes, tomen nota, porque todo esto son tips que les van a salir en los quiz. Entonces vamos a estar muy atentos a todas estas partes que vamos a ver. Primero, Él obra en el corazón de toda la gente. En todas partes, Jesús le dice a sus discípulos que Él enviaría al Espíritu Santo al mundo para convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Eso lo vemos en Juan 16, 7, 11. Vamos a buscarlo en la Biblia. Ustedes lo buscan ahí en la Biblia y lo vamos a leer todos a una sola voz. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuera, os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Vemos cómo la palabra del Señor nos muestra. Todos tienen una conciencia de Dios, ya sea que lo admitan o no, porque el Espíritu aplica las verdades de Dios en la propia mente del hombre, para convencerlos por medio de justos y suficientes argumentos de que son pecadores. La respuesta a esta convicción lleva al hombre ¿a qué? A la salvación. Esto es doctrina de la salvación, soteriología. Una vez que somos salvos y pertenecemos a Dios, el Espíritu hace su morada en nuestros corazones para siempre, sellándonos con la confirmación, certificación y seguridad de la promesa de nuestro estado eterno con sus hijos. Jesús dijo que Él nos enviará al Espíritu para que fuera nuestro ayudador, consolador y guía. Y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Juan 14, 16. Lo pueden leer en su palabra. La palabra griega traducida consolador significa alguien que es llamado al lado de y tiene la idea de alguien que anime y exhorta. El Espíritu Santo toma residencia permanente en los corazones de los creyentes. Vamos a ver qué nos dice en Romanos 8, 9. La palabra dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Aquí nos muestra la palabra cómo Jesús envió al Espíritu con una compensación por su ausencia para llevar a cabo las funciones que él hubiera hecho si hubiera permanecido físicamente entre nosotros. Entre estas funciones está la de revelar la verdad. La presencia del Espíritu Santo dentro de nosotros nos permite comprender e interpretar la palabra de Dios. Jesús le dijo a sus discípulos: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Juan 16, 13. Todos estos textos ténganlos muy claros. Él revela a nuestras mentes todo el consejo de Dios en relación con la adoración, la doctrina y la vida cristiana.
Él es el guía fundamental que va delante de nosotros, mostrando el camino, removiendo obstáculos, abriendo el entendimiento y haciendo todas las cosas claras y evidentes. Él nos conduce por el camino que debemos andar en todas las cosas espirituales. Sin tal guía estaríamos expuestos a caer en error. Por eso, la tarea del Espíritu Santo en el orden de la salvación es fundamental. Él es quien hace todas las cosas posibles. Podemos ver que la tarea del Espíritu Santo en el orden de la salvación, primero, el Espíritu Santo en el llamado. El Padre determinó que el camino normativo de la salvación debería ser a través de su palabra. La Biblia coloca un énfasis muy grande sobre la lectura y predicación de su palabra, así como la transmisión de ese evangelio a toda persona. La obra del Espíritu Santo en librar, fortalecer, transformar al creyente en Romanos 8, vamos a mirarlos en Romanos 8, lo que la palabra nos dice. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado a causa del pecado, condenó al pecado en la carne para la justicia de la ley y se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley cumpliese en él, en nosotros, que no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Este llamado general del Evangelio contiene la supremacía de Dios, su ira contra el pecado y la promesa de salvación a través de su Hijo, y exhorta al hombre caído a arrepentirse en sus pecados y creer en la redención de Cristo Jesús. En la palabra vemos, vamos todos a buscar en Isaías 55, 7, la palabra nos dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvanse a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Aquí vemos cómo la palabra nos está confirmando. El Espíritu Santo está en el orden de la salvación, en la parte de la regeneración. El llamado general del Evangelio es hecho eficaz cuando el Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios, se ve entendida, y vemos cómo el Espíritu Santo, quien guió todos los pasos de Cristo desde su bautismo hasta la cruz, pues se le había dado el Espíritu sin medida. Lo vemos, vamos a mirar, la palabra es clave. Aquí tenemos que tener muy en cuenta que los textos bíblicos es nuestra base. Juan 3:34, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Dios nos da el Espíritu por medida. Aquí vemos que quien le resucitó a una nueva vida
si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Eso está en Romanos 8:11. Cuando Cristo hubo consumado su obra en la cruz y ascendió al cielo, envió al Espíritu para que aplicase la obra de la redención. Por eso, por causa de la naturaleza caída y pecaminosa del hombre, él está en enemistad contra Dios y rehúsa reconocer la veracidad del Evangelio. Dios envía su Espíritu a sus elegidos para cambiar esa rebelión espiritual, regenerando, renovando y transformando la condición interna de una depravada hacia una de amor por el Señor. En realidad, estos corazones y naturaleza fueron nacidos de nuevo y sus ojos y oídos fueron abiertos para ver las gloriosas verdades de la salvación. Vamos a ver qué nos dice en la palabra en Ezequiel, ahí en su Biblia. Buscamos Ezequiel 36. La palabra nos dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongas por obra. Por obra. Aquí lo vemos muy claro. Dice que en Tito 3:5 también nos habla, nos dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Esto lo vemos en el orden de la salvación, en la parte de la regeneración, cómo el Espíritu Santo está obrando. El Espíritu Santo en la conversión. Un corazón regenerado que oye el Evangelio es confrontado con la culpa de su condición pecaminosa y la certeza de un juicio justo contra él. Se desespera por causa de su estado. Él ve su única esperanza de escape a través de Cristo y confía en las promesas de salvación. Y también se arrepiente de sus pecados. Por la fe, él se reconoce como un pecador, necesitado de gracia, e implora a Dios por su poder y amor para salvarlo. Y a través de la sangre y la justicia de Cristo, a través del arrepentimiento, él odia su pecaminosidad y se vuelve a Dios como la única fuente de justicia y bondad, esforzándose para vivir en obediencia a él. Aquellos que se arrepienten y creen son convertidos de seguidores de Satanás a seguidores de Dios. En Isaías 55:11 dice: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Aquí vemos en Efesios 1:17-18. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria en su herencia en los santos. Vemos cómo el Espíritu Santo actúa en la conversión, cómo el Espíritu Santo actúa en la justificación. Si la convicción del pecado provocada por el Espíritu lleva al arrepentimiento, la fe comprobada en la aceptación de la justicia de Cristo es también don del Espíritu. En Efesios 2:8, busquen en la palabra Efesios 2:8.
porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es don de Dios. El que nace del Espíritu puede ver con el reino de Dios. En Juan 3:3 dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Al que levantaron en la cruz, espera la mirada angustiosa del pecado para salvarle. Juan 3:14-16. El Espíritu es el poder personal que enseña y arrastra al hombre hacia Jesucristo. Él es el que pone la sed en el corazón y el que da el agua viva que la paga. Él es quien usa la agencia instrumental de la palabra y la agencia ministerial del predicador para inducir el acto de fe en el subconsciente del pecador. Así, la fe no es producto de la elocuencia del predicador ni de la decisión del sujeto. Es el Espíritu Santo el que obra en cada persona y en cada situación. El Espíritu Santo en la santificación. Estamos viendo cómo el Espíritu Santo obra a través del orden de la salvación. Estamos viendo el Espíritu Santo en la santificación. El próximo paso en este proceso de salvación es la obra purificadora del Espíritu Santo en el andar diario del creyente. Porque cuando se llega al Señor, entramos en el proceso de santificación y esto es diariamente. Los elegidos no solamente son presentados como inocentes a través de la imputación de la justicia de Cristo, sino que ellos también se desarrollan espiritualmente en la justicia por la palabra y por el Espíritu. Como el Espíritu habita en el creyente, Él opera en ellos el crecer en la gracia y en el conocimiento y produce en ellos frutos y buenas obras espirituales. Pero sin embargo, nadie se puede tornar perfecto en esta vida. Y aunque esta santificación puede ser una obra muy larga y demorosa, los elegidos son fortalecidos eficazmente para que ellos perseveren en la santidad. Vamos a ver textos bíblicos que nos muestran esto. En 2 Corintios 7:11, ahí pueden buscarlo. Porque aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación? En todos habéis mostrado limpios en el asunto. Vemos también en Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Vemos cómo la palabra cada vez más, ustedes pueden también ahí buscar en Hebreos 13, 20, 21, que nos dice Hebreos 13, 20, 21. La palabra dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Vemos cómo el Espíritu Santo actúa en la santificación del creyente. El Espíritu Santo en la glorificación. El que come por fe a Cristo queda sellado para la resurrección. Juan 6:54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Este sello es la impresión del Espíritu Santo.
pues Él es quien resucitará a los creyentes muertos como resucitó a Jesucristo. Romanos 8:11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. La palabra es hermosa. Cuando un creyente muere, su alma va a la presencia de Dios, mientras él espera por la resurrección y redención de su cuerpo físico. Allí es confortado y contempla la gloria de Dios. La realización final de la salvación acontecerá cuando Cristo vuelva, reúna a su pueblo y lo glorifique junto a él. Por eso vemos que la naturaleza de la salvación significa la liberación del hombre del pecado y de todos sus malos resultados. Mateo 1:21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. La salvación incluye toda bendición espiritual en Cristo y todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. La salvación, considerada con referencia a los 3 tiempos, vamos a ver, es un hecho pasado. En 2 de Timoteo 1:9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Es un procedimiento presente también, es pasado, presente. En 1 Corintios 1:18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Gloria a Dios. Es una meta futura. Romanos 13:11 y 1 de Pedro 1:5. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creíamos. En sus efectos, la salvación alcanza e incluye a personas enteras del hombre, el espíritu, alma y cuerpo. La salvación en su más amplio sentido, pasado, presente, futuro, es en la mente de Dios considerada como completamente terminada y una posesión presente para todos los que creen en Cristo. La salvación es considerada como absolutamente segura y eterna. Ustedes tienen que tener claro, ustedes deben estar cimentados en la roca inconmovible, tener claro que la salvación es considerada absolutamente segura y eterna. Y en cuanto a su resultado final, en 1 Tesalonicenses 5, 23, 24, vamos a ver qué nos dice la palabra. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que oye, el que os llama, el cual también lo hará. El mismo Dios de paz nos santifique por completo. Aquí vemos como la palabra muestra todo el respaldo de lo que es lo de la salvación. La salvación es poseída y disfrutada por todos los creyentes imparcialmente. El autor de la salvación, ¿quién es el autor de la salvación? La salvación es presentada como la obra Trino Dios. Tito 3, 4, 5, busquemos en la palabra Tito 3, 4, 5. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia de nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración
y por la renovación en el Espíritu Santo. Cuando se manifestó la bondad de nuestro Señor Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Por eso vemos aquí que esto es del Padre, en el Hijo, por el Espíritu Santo, la obra trino de Dios. Pero la salvación es siempre considerada como la obra especial de nuestro Señor Jesucristo, porque Él fue encarnado y aparte de Jesucristo no hay salvación. La realización completa de la salvación en un momento determinado por Dios, Cristo consumará nuestra salvación. Efesios 5:27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Santa y sin mancha. En 1 Juan 3:2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. ¡Qué bendición! Estamos añorando la venida de nuestro Señor. Que Él venga por esta iglesia pura, limpia y sin mancha. Por eso tú que estás allí conectado, estás sintonizado, escuchando esta clase de soteriología, tienes las bases, tienes las herramientas para poder llevar estas buenas nuevas de salvación y que muchos sean convertidos, vengan a los pies de Cristo, se apasionen por Él, se enamoren por Él, sea estas almas llevadas ante el trono de Dios, porque tú estás preparándote para esa gran cosecha. Las condiciones de la salvación. ¿Cuáles son las condiciones de la salvación? Primero, arrepentirse. El arrepentimiento es un cambio total de actitud respecto al pecado, lo cual resulta en un cambio total en la forma de vivir. Vamos a mirar en Hechos 17:30 lo que la palabra nos dice. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Que se arrepientan. Vemos también la parte de creer, nos arrepentimos. Hay otros textos también que ustedes lo pueden mirar. Corintios 5:17. Arrepentimiento incluye el intelecto, los sentimientos, la voluntad, todo entregado al Señor. Segundo, creer. Las condiciones de salvación. Primero, arrepentirse. Segundo, creer. Hay que creer que Cristo es el Salvador enviado por Dios Padre, que murió por nuestros pecados para librarnos de la ira de Dios y que resucitó de los muertos venciendo el pecado y la muerte. Vamos a mirar en la palabra lo que nos dicen. Ustedes busquen allí Primera de Corintios, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Vemos que hay que creer que Cristo es el Salvador enviado por Dios, porque primeramente os he enseñado, lo dice la palabra, que esta obra preciosa fue hecha y la palabra lo certifica. Entonces, el creer es responder personalmente al Evangelio de Cristo. ¿Y esto cómo se consigue? Por fe. Primera de Tesalonicenses 1:9. Vamos a ver qué nos dice Primera de Tesalonicenses 1:9.
Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. El que en él cree, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Eso lo vemos en Juan 3:18. Textos bíblicos que respalda lo que es cada situación. Estamos viendo las condiciones de la salvación. Primero es arrepentirse. Segundo es creer. Cada parte tiene su texto bíblico que respalda. Estamos viendo ahora que el creer y el arrepentirse son las condiciones de la salvación. Vamos a ver ahora los términos usados en la salvación. Hay términos que hemos escuchado y vamos a ver a través de la palabra qué quiere decir eso. Que el arrepentimiento, ya lo hemos visto, que es un cambio de actitud respecto al pecado y que resulta en un cambio de acción. El que se arrepiente del pecado, ¿qué pasa? Se aparta del pecado. El arrepentimiento es absolutamente necesario para la salvación. Texto bíblico que respalda, 2 Corintios 7:10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. El arrepentimiento, 2 Corintios 7:10. Otro término que se usa en la salvación, la gracia, es un amor o favor gratuito, soberano e inmerecido de Dios Padre con el hombre en su estado de pecado y culpa, el cual se manifiesta en el perdón del pecado y la liberación de su plenidad, de su penalidad. Vamos a ver en la palabra en Efesios 2:8, porque aunque os contristéis con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte. Aquí vemos el favor de Dios para perdón de pecados. La gracia es un amor, un favor gratuito, soberano e inmerecido. Otro término que usamos que vemos y escuchamos en la salvación y estamos viendo en este tiempo es el término de la fe. Primero, arrepentimiento. Segundo, la gracia. Y tercero, la fe. Que es creer, confiar solo y únicamente en Cristo Jesús para salvarnos, perdón de nuestros pecados y poder llegar al cielo. En Juan 1:6-8. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Tenemos también a Mateo 3:13-17. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. A Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces les dejó, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia.
La sustitución, otra palabra, otro término usado en la salvación. Estamos, arrepentimiento, gracia, fe, sustitución. Se refiere al acto de Cristo en tomar el lugar del pecador en la cruz, sufriendo el juicio divino que el hombre merecía. Vamos a ver en la palabra lo que nos muestra. Primera de Pedro. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Vemos la sustitución. Otra parte es la redención. ¿A qué se refiere? Se refiere al acto de Dios en pagar el precio para librar al pecador de la pena, el poder y finalmente la presencia del pecado. O sea, se refiere al acto de Dios. Él pagó el precio para librarnos de la pena del pecado. Todo pecador tiene la pena de estar infringiendo en no adorar al Señor, en el poder y finalmente la presencia del pecado en Efesios 1:7. Efesios 1:7, como nosotros lo vimos al comienzo, vimos que esta es explica lo que es la grandeza de la salvación. Efesios 1, ustedes lo pudieron haber leído, es donde explica la grandeza de la salvación. Podemos ver todos estos términos usados en la salvación. Y con esto que hemos dado un repaso de lo que hemos visto de la salvación, de lo que el Espíritu Santo obra, porque el Espíritu Santo es importantísimo en el orden de la salvación. Con esto quedamos para la próxima clase. Nos encontraremos para seguir en este estudio de soteriología, donde estamos cada vez más afianzando, teniendo las bases, teniendo las herramientas para poder llevar las buenas nuevas de salvación y que esta palabra quede sembrada en la mente y en los corazones y dé fruto a tiempo y fuera de tiempo. Dios me les continúe bendiciendo.